Bonjour les étudiants de français. Hoy vamos a aprender los adjetivos demostrativos y los pronombres demostrativos. Todo en la misma clase. On y va. Bueno, primero que todo, los adjetivos demostrativos se enseñan normalmente en el nivel A1 y los pronombres demostrativos se enseñan ya en un nivel A2. Listo, en esta clase vamos a ver ambos. Recordemos una noción básica de gramática, que es un adjetivo. Un adjetivo es algo que describe, que da una característica. Mientras que un pronombre es algo que reemplaza algo o alguien. Entonces, vamos a empezar con los adjetivos demostrativos. Primero que todo, te voy a enseñar en español qué es eso y luego sí lo llevamos al francés. Como siempre, tenemos que entenderlo en nuestro idioma materno para luego poder entenderlo en otro idioma, en este caso en francés. Entonces, primero que todo, si por ejemplo yo te digo a ti el libro o te digo a ti pues un libro, en este caso estoy usando artículo definido y artículo indefinido, ¿cierto? Pero en ninguno de los dos casos estoy como tal pues especificando un libro, listo, un libro en específico. Pero ¿qué pasa si yo te digo, pásame ese libro? En este caso, ya estoy especificando, gracias al ese, estoy especificando, estoy demostrando cuál libro es el que yo me estoy refiriendo. Entonces no es lo mismo decir el libro, un libro, cualquier libro, no, estoy diciendo ese libro, ¿vale? Estoy demostrándolo, adjetivo demostrativo, listo, estoy especificándolo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si es femenino? Pues digamos que estamos hablando de la niña, no sé, la niña o una niña. Entonces aquí tenemos de nuevo artículo definido e indefinido. Pues en español también va a cambiar de género. Diríamos esa niña. No voy a decir ese niña, ¿cierto? Entonces aquí el demostrativo pues cambia de género. Lo mismo va a pasar en francés, exactamente igual. Ahora veámoslo en francés. Para esto voy a dibujar un cuadro con el cual pueda poderte explicar mucho más fácil. Vamos a poner aquí el símbolo de masculino y el símbolo de femenino. Y a la izquierda pondremos la S de singular y la P de plural. Entonces, en la S de singular y el símbolo masculino vamos a colocar cuál es el adjetivo demostrativo que corresponde a los singulares masculinos, que serían en este caso el se. Mira mi boca, yo digo se, no digo se, sino se, ¿vale? Tengo que hacer la E francesa, se, ¿listo? Ahora, el femenino sería set, que se escribe así con doble T, set, pronunciamos hasta la T, porque la E al final es muda, la E no se pronuncia, yo no digo set, no, solo set, hasta la T, set, ¿listo? El femenino, el masculino, se, y el femenino, set. Ahora, el plural es mucho más fácil porque solo hay una opción, que sería se escribe C-E-S y se pronuncia C. Este sí suena con la E como la del español, digo C. Entonces, chicos y chicas, ¿cuál es la diferencia entre el se y el C? Bueno, obviamente el primero es singular, el de abajo es plural, pero me refiero a la diferencia fonética, ¿cierto? Entonces este suena como que la E es pichadita, la E de se, y esta sí suena una E grande, entonces decimos C. Entonces mira, escúchame, se, ¿listo? Bueno, eso en cuanto a la pronunciación. Ahora bien, ¿qué pasa? Digamos, vamos a poner aquí como un asterisco entre el masculino, y es que cuando sea masculino singular, pero empieza en vocal o en H muda, vamos a tener que colocarle una T al se. Entonces, pues vamos a colocarla, voy a colocarla en color rojo como pues para señalarla, aunque obviamente no va separada, no es la misma palabra. Eso solo pasa con el masculino. Vamos a hacer ejemplos para entenderlo mejor. Bueno, he escrito en color verde en español lo que vamos a pasar al francés utilizando claramente el adjetivo demostrativo que corresponda. En color negro pues ya te he traducido las palabras. Ahora bien, vamos a empezar a colocar uno por uno el adjetivo demostrativo. Entonces, ese perro, como perro es singular, es masculino, colocamos el ce chien, ese perro, ce chien. Sigamos, esa silla, como silla es singular, femenino, vamos a colocar set, ¿cierto? Con doble T.
Cette chaise, esa silla, ¿cierto? Entonces, ce chien, cette chaise, ese perro, esa silla. Ahora pasémoslo a plural. Vamos a decir esos perros o esas sillas. Entonces, plural, como no hay distinción de género, pues solo tenemos una sola opción, que sería el C. Recuerda que este sí suena E. Ces chiens, ces chaises. ¿Vale? Y así es como diferenciamos, de hecho, el singular del plural, ¿no? Ce chien, ces chiens. Se. ¿Listo? Bueno, el plural de sillas sería ces chaises. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos ya un singular masculino, pero que empieza en una H muda? Ahí la tenemos. Por ejemplo, la palabra hombre. Hombre claramente empieza en H muda. Entonces, en este caso, tengo que poner claramente el se, porque pues hombre es masculino, pero colocamos la T por una cuestión, pues ya aquí es para evitar un problema fonético, porque sonaría feo decir seom. Seom suena feo, digámoslo así, es difícil de pronunciar. Mientras que si tú colocas la T, entonces ya hacemos que suene, pues de hecho se hace una liaison, que si no has visto mi clase de liaison, acá arriba te dejo la etiqueta para que puedas ver esa clase de la liaison y me comprendas esta unión fonética porque surge. Entonces, aquí eso se pronunciaría setom. Claro, la T suena por la liaison, ¿cierto? Entonces, bueno, setom. ¿Qué pasa con ese estudiante? Claro, como es masculino, y estudiante empieza en vocal, ¿cierto? Étudiant, ¿cierto? Entonces, pues colocamos de nuevo se, pero con la T, para evitar el conflicto ahí, el conflicto fonético, ¿cierto? Entonces, cet homme, cet étudiant, ¿cierto? Ahora, quise poner aquí estudiante femenina, o sea, ese estudiante hombre y esa estudiante mujer. En francés, pues claramente hay una diferencia aquí en la E al final y la pronunciación cambia de étudiant a étudiante, ¿cierto? O sea, el femenino se pronuncia diferente en francés. Ahora bien, empiezan vocal, sí, no pasa nada, de todas maneras tienes que colocar el femenino porque pues mira el cuadro. Para el femenino solo tienes una opción, en el masculino hay dos opciones dependiendo de si la palabra masculina empieza en H o vocal, pero en el femenino solo tienes una opción. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué en el femenino no hay, solamente hay una opción? Si teniendo en cuenta que en este caso estudiante, esa estudiante femenino empieza en vocal. Bueno, lo que pasa es que acá como en el set, la E al final es muda, pues de todas maneras no hay un conflicto fonético, porque vuelvo y digo, es muda, o sea, no suena. Entonces no interfiere con la primera vocal de la palabra estudiante, no interfiere, entonces no hay problema, simplemente como se pronuncia hasta la T, set, pues sonaría set etudiante, ¿vale? Entonces es por eso, ¿ok? Entonces, masculino, ese estudiante sería cet étudiant y esa estudiante sería cette étudiante, ¿listo? Ahora bien, en plural, vuelvo y digo, plural, no hay problema, no hay lío, no pasa nada. Si empieza en H, en vocal, en lo que quiera empezar, desde que sea plural, solo tienes una sola opción, que sería el se. Entonces, esos hombres, aquí, bueno, obviamente aquí hay otra liaison, vuelvo y digo, debes entender que es la liaison, ces hommes, sonaría ahí la liaison, ces hommes, y lo mismo para esos estudiantes, pues volvemos a colocar el plural, y también para esas estudiantes femenino, vuelvo y digo, no hay género, en el plural no hay género, tanto esos como esas, en ambos casos se dice se, ¿vale? Entonces, ces étudiants, ces étudiantes, y no pasa nada, es el mismo para ambos géneros, ¿ok? Entonces, para concluir el tema de adjetivos demostrativos, vemos que el se significa eso, que el set significa esa, y que el se significa esos y esas al mismo tiempo. Y una cosita que con el masculino, singular masculino, que empiece en vocal o en H, pues le debes agregar la letra T al masculino para que no haya un problema fonético acá. Fíjate que en español y en francés es prácticamente igual, porque yo digo ese perro, perro es masculino, pues decimos ese, yo no digo esa perro, tampoco voy a decir ese silla, no tiene sentido porque silla es femenino, dices esa silla. En francés es lo mismo, es la misma lógica. Si tienes algo que es masculino, singular, di se. Si es femenino, singular, di set. ¿Vale? Lo mismo así como lo harías en español, lo mismo lo haces en francés. Y lo mismo para los plurales, ¿ok?
Eso es. Ahora sí, pasamos a los pronombres demostrativos. Recorderis rápido. Adjetivo significa algo que describe, algo que caracteriza, da una característica. Eso es un adjetivo. Entonces, adjetivo demostrativo. Adjetivo que da una característica, que describe. Ahora vamos a ver pronombre demostrativo. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre es algo que reemplaza. Entonces, un pronombre demostrativo es algo que reemplaza algo que está precedido por un adjetivo demostrativo. Te hago un ejemplo. En español para entenderlo y ahorita lo vemos en francés. Imaginemos entonces que yo estoy con mi hermana y vamos a una tienda de teléfonos celulares. Entonces yo le digo a la vendedora o al vendedor, le digo, mira, ella, o sea, mi hermana, ella quiere ese teléfono. Ese, entonces en este caso sabemos que ese es el adjetivo demostrativo. Ella quiere ese teléfono. Pero yo quiero, ojo acá, aquel de la ficha. Estoy viendo una ficha donde hay la publicidad de otro celular. Entonces yo digo, no, pero yo quiero aquel. ¿Qué es lo que pasa? El aquel es el pronombre demostrativo porque está reemplazando a el teléfono. O sea, es decir, yo no tengo que repetir, pero yo quiero es el teléfono de la ficha. Yo no quiero ese otro teléfono. Yo no tengo que decir teléfono, no tengo que repetir teléfono. ¿Vale? No tengo que repetirlo. Porque teléfono, ojo aquí, está siendo precedido por un adjetivo demostrativo. Entonces recuerda la definición que te di ahorita. ¿Qué es un pronombre demostrativo? Un pronombre demostrativo es algo que reemplaza algo que está precedido por un adjetivo demostrativo. El pronombre reemplaza algo que está precedido por un adjetivo demostrativo. En este caso, teléfono. ¿Qué es lo que está precedido por un adjetivo demostrativo? Pues el teléfono, ese teléfono. Entonces yo no lo tengo que repetir. Lo reemplazo. Más fácil, más rápido. Pero yo quiero aquel de la ficha. Entonces, aquel me estoy refiriendo pues a lo que ya puse en contexto, ¿cierto? Entonces, ella quiere ese teléfono, pero yo quiero aquel de la ficha. Sí, a ver, otro ejemplo. Imaginemos que entonces estoy con mi padre y entramos a una tienda de ropa. Y entonces, pues yo le digo al vendedor o a la vendedora, no, pues mira, a él le gusta esa camisa. Entonces, pues le demuestro cuál es la camisa que a él le gusta. A él le gusta esa camisa. Entonces, esa es el adjetivo demostrativo de, pues ya sabes, camisa, ¿cierto? Entonces, camisa es lo que está siendo precedido por el adjetivo demostrativo, en este caso femenino, esa camisa. Pero yo prefiero, ojo acá, yo prefiero aquella, porque bueno, es femenino, no digo aquel, digo aquella, y el aquella pues reemplaza obviamente a la camisa, pero yo prefiero aquella de allá, incluso estoy dando una distancia, ¿no? Aquella de allá, estoy señalando y estoy diciendo que está un poquito lejos de mí, ¿no? Entonces, pero yo prefiero aquella de allá. Entonces, en español tenemos el adjetivo demostrativo, que sería el ese, o eso, o esa, ¿cierto? En este caso singular. Y en español también tenemos el pronombre demostrativo, que sería aquel o aquella, ¿cierto? En plural pasa lo mismo. Esos teléfonos sería aquellos de la ficha. O plural, esas camisas, pues sería aquellas de allá. Entonces, en francés y en español vamos a seguir esta misma lógica. Ahora sí veámoslo en francés. Entonces, en francés, el singular masculino sería el celui, que traduce aquel. ¿Listo? Celui. Y el femenino, aquella, sería celle. ¿Ok? Celui, celle. Aquel y aquella. Ahora, para los plurales, aquellos y aquellas sería ce para masculino y aquellas sería cel para femenino. Ce, cel, aquellos y aquellas. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero pues complementarlo? Es decir, ponerle, digamos, una distancia, ¿no? Digamos, si lo tengo cerca o lo tengo lejos, como aquel aquí o aquel de allá. Pues una cosa es aquel aquí, que lo tengo a la mano, aquel aquí, y otra cosa es decir, aquel allá que está lejos de mi alcance, pues. Entonces vamos a poner aquí guión y coloquemos en ese color, sí, y aquí abajito coloquemos la, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando digo celui, sí, decimos aquel aquí, o sea, algo que está cerquita. Y si digo celui, la, es como el ejemplo que te di de la camisa que está allá, ¿no? Aquella allá. A mí me gusta aquella allá, ¿cierto? Que está lejos de mí. ¿Sí? Entonces, celui, la, aquel o aquella allá. Entonces, vamos a escribir en todos, ya escribimos pues el sí y el la.
Ahora bien, aclaro que no es obligatorio, es decir, simplemente es una connotación, digámoslo, de distancia. Si tú agregas el sí, dices que está cerca. Si agregas el la, pues es algo que está lejos de ti. Pero no es obligatorio. Vamos a ver ejemplos, diferentes ejemplos, para ver cómo los usamos o no los utilizamos. Aquí lo importante, pues lo que está en color azul, sería el celui, el cel, el se y el cel. ¿Listo? Veamos ejemplos. Entonces vamos a traducir esta frase que he colocado en español. Entonces primero que todo vamos a subrayar en color verde el adjetivo demostrativo y en color azul el pronombre demostrativo, ¿cierto? Entonces así ya podemos identificar, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que estamos reemplazando? El pronombre, ¿qué es lo que está reemplazando, ¿cierto? Entonces esos perros son grandes, pero aquellos de mi madre son enormes. Entonces mira, en este caso no estoy dando una distancia a aquellos aquí o aquellos allá, no, simplemente aquellos de, en este caso pues utilizamos el de, así de sencillo. Entonces por eso te decía, no es obligatorio, lo pongo en el cuadro para que sepas que existe, que lo puedes usar, pero no es obligatorio. Entonces vamos a pasarlo al francés ahora sí. Entonces, esos perros, entonces recuerda, esos es plural, no importa si es masculino o femenino, el adjetivo demostrativo solamente en este caso tenemos una opción que sería C. Entonces vamos a colocar, en este caso, ces chiens sont grands. Y ahora en color azul vamos a colocar el pronombre. Entonces mira, esos perros, bueno, perros, ¿es singular o plural? Es plural, ¿cierto? ¿Y es masculino o femenino? Pues es masculino. Entonces en este caso sabemos que utilizamos el pronombre demostrativo se. ¿Listo? Entonces, ces chiens sont grands, mais ceux de ma mère sont énormes. Entonces, ces chiens sont grands, mais ceux de ma mère sont énormes. ¿Cierto? Que acabo de hacer una traducción, pues, directa, ¿no? Esos perros son grandes, ces chiens sont grands, mais ceux de ma mère, aquellos de mi madre, son enormes. Entonces, bueno, ahí tenemos el esos sería el C y el aquellos sería el se. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejemplo en el que sí utilicemos el sí o el la, dependiendo de si quiero especificar la distancia, ¿cierto? Entonces, en este otro ejemplo, a mi padre le gusta ese auto. Subrayamos en color verde el adjetivo demostrativo. Ese auto, ¿sí? Y ahora vamos a subrayar en color azul el pronombre demostrativo que sería aquel, ¿cierto? Entonces, a mi padre le gusta ese auto. Estoy demostrando ese auto, pero yo prefiero aquel de allá. Entonces, fíjate que digo aquel de allá, allá estoy diciendo que está un poquito lejos de mí, o sea que no está a mi alcance. Entonces, por eso voy a subrayar aquí en color rojo ese de allá. ¿Listo? Que es lo que vamos ahorita a poner en este caso el sí o el la. En este caso, como es lejos, allá pues sería el la. ¿Listo? Y si estuviera cerca, pues sería el sí. Pero vamos a verlo en francés. Entonces mira, mon père aime cette voiture, mais je préfère celle-là. ¿Qué pasó acá? Bueno, tú dirás, profe, ¿cómo así? ¿Auto es masculino o femenino? Bueno, auto en español es masculino, o carro, como coche, como lo quieras llamar. Pero en francés es femenino. Por eso estoy utilizando el adjetivo demostrativo femenino, que sería cette voiture. Cette voiture. Entonces, mon père aime cette voiture. A mi padre le gusta ese auto. Pero, yo prefiero celle-là. Aquella de allá. Entonces, tenemos que el cel es el aquella, bueno, en español dice aquel, pero tú sabes, acabo de explicarte, auto es femenino en francés. Por lo tanto, utilizo el que corresponde al femenino, que sería celle, aquella, celle. Je préfère celle. Pero el de allá, o sea que estoy señalando allá a lo lejos, utilizamos, y ahí en color rojo está el la, que sería como decir aquella de allá, ¿cierto? Entonces, je préfère celle-là. ¿Cierto? ¿Qué pasa si el auto en realidad está cerca? Pues en este caso, pues la cosa cambia, sería celle-ci. Por ejemplo, je préfère celle-ci. O sea, si el carro literalmente lo tengo al alcance de mi mano. Entonces, no, pues mi padre le gusta ese auto, pero yo prefiero aquel de aquí, o en este caso aquella de aquí. O sea, aquí, lo tengo cerca. Entonces, esto es como una connotación ya de distancia, ¿no? El sí es cerca y el la, pues es lejos. Pero como te lo demostré en el ejemplo anterior, no es obligatorio usar el sí o el la. Depende mucho del contexto. Depende de si quieres especificar distancia. Si no quieres hacerlo, pues no pasa nada. Listo, aquí lo importante es entender cuándo debes usar el celui o el cel
o el se o el cel, ¿no? Entonces el celui para singulares masculinos, el cel para singulares femeninos, el se para plurales masculinos y el cel para plurales femeninos. ¿Listo? En resumen, el adjetivo demostrativo especifica a qué te refieres, ¿sí? Y el pronombre demostrativo se utiliza cuando quieres reemplazar a eso que ya estás mencionando gracias al adjetivo demostrativo. ¿Listo? Recuerda que en Gemapela Institute ofrecemos curso intensivo de lunes a viernes. Te enviamos todo el material de clase a tu correo electrónico. Abrimos nuevos grupos la primera semana de cada mes. Si deseas más información o hacer una videollamada conmigo para explicarte más a profundidad la metodología del curso y responder a todas tus preguntas, comunícate por favor al WhatsApp que te dejo en la descripción de este video. Si te gustó la clase, no olvides darle me gusta, compartir con tus amigos, familiares y suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis nuevas clases. Nos vemos a la próxima. A la prochaine.